Amigos, los saludo con el gusto de siempre, soy Rubí Soriano y los invito a que me acompañen en este episodio de Los Alquimistas del Poder. Hoy tenemos un invitado especial, él es colega, mentor, pero sobre todo amigo. Sergio Mastretta, periodista, escritor y director del portal digital Mundo Nuestro, con quien hablaremos sobre las elecciones 2021, dinero ilegal. Esto a propósito de la trilogía que hace unos días presentó Sergio, junto con un grupo de investigadores quienes de la mano de Puebla contra la corrupción nos presentan de manera documentada esos vicios y corruptelas que sin distingo de partido se han ejercido para ganar el poder. Dinero ilegal y elecciones en Puebla. Esta trilogía de libros la pueden descargar de manera gratuita desde las redes sociales de Puebla contra la corrupción. Los invito a quedarse con nosotros aquí para la grilla a fondo. Sergio, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Los Alquimistas del Poder. Un gusto tenerte en esta conversación que vamos a tener. ¿Cómo estás? Con mucho gusto saludarte, Rubí. De veras, muchísimo placer platicar contigo. Qué bueno en este reencuentro, pero ahora en el ámbito del podcast. Así que vamos a platicar un poco de política, Sergio, porque es muy interesante lo que hace unos días presentaron tú junto con un grupo de investigadores poblanos, una trilogía de libros que llama mucho la atención por los argumentos muy bien sustentados en torno a este dinero ilegal que vemos circular en las campañas políticas, del que todos tenemos conocimiento, pero hay que decirlo, hay disimulo de parte de los partidos políticos y de algunos otros operadores que intervienen en este proceso de campañas políticas. Esta conversación es para tener tu punto de vista respecto al próximo proceso electoral que se avecina, campañas en el 2021, donde tendremos un proceso con un escenario político diferente por, obviamente, la distribución, por lo que hoy estamos viviendo en el país, pero llama mucho la atención pensar en si se habrá desterrado la corrupción, veremos otro estilo de acarreo de votos, cómo se manejarán las urnas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, tiene muchos hilos que seguir esa interrogante. Yo de entrada creo que ahorita los que hacen eso ya lo están haciendo. Es decir, hay grupos profesionales que de eso viven, de operar procesos electorales para uno o por otro partido, para uno o por otro poder fáctico, para el gobierno en turno. Es decir, hay profesionales, Rubí, tienen nombres y apellidos, aquí los conocemos desde hace muchísimo tiempo. Los más recientes, Eukid, Castañón, Omar Blancarte, en paz descanse, Blancarte, de largo plazo, más allá de Omar, Pepe Alarcón, es decir, personajes que se han destacado por estar ahí en la discusión electoral y que identifican un mecanismo que existe y que opera y que ahorita mismo está funcionando con otros nombres probablemente o con los mismos en algunos casos para el gobierno directo de Barbosa o para los enemigos de Barbosa, para el PAN, para el Movimiento Ciudadano, para el PRI, para el PRD, con más o con menos fuerza, el PT y el Verde siendo instrumentos de esos poderes fácticos. Eso está ocurriendo ahorita, es lo primero que te digo, Rubí. No es ficción, no es del año pasado, el 2018, 2019. Ahorita hay gente que está operando eso para grupos de poder que quieren llegar al 2021 para ganar elecciones. Y la única forma en Puebla de hacerlo es a través de estos mecanismos de manipulación electoral. Desafortunadamente, Sergio, seguimos viendo que las campañas políticas son una cadena de robos y es tal cual. Se roba desde la cadena de operadores porque, bueno, pues espera cuando baja el dinero y empieza el reparto. Se roba desde el grupo de asesores que empiezan a darle una imagen, entre comillas, al candidato. Se roba desde el que cabildea con los medios de comunicación. Este es el proceso que hoy tenemos en México para
la operación de campañas políticas. Si tú tuvieras que definir en 3 puntos principales y esenciales esta ruta del dinero ilegal, ¿cuáles serían estos 3 puntos? Hijo, a ver, de nuevo tiene muchos hilos. Primero hay que entender que es una operación de Estado. Segundo, el proceso puede llegar a definirse por la vía de la violencia. Eso lo puedes ver tú en los municipios, ¿no? Es decir, el elemento de violencia está ahí. Y en el 2018 lo vivimos en extremo con la violencia en Puebla. Tal cual. Es un elemento que hay que tener presente. Y son poderes fácticos los que se juegan aquí. Uno puede ver las instituciones electorales, las instituciones democráticas que tenemos, los partidos, por un lado, pero así en paralelo, de lado, tras bastidores, por decirlo así, ocurren dinámicas que controlan grupos de poder. Y eso es un asunto complejo de visualizar, porque uno se imagina un gran grupo de poder. No, son muchísimas variables. En cada municipio hay grupos de poder. En cada selección de quién va a ser el secretario de aquí o el secretario de allá, o quién va a ser el regidor aquí o el regidor allá. Todos esos pequeños y grandes procesos, ahí se están jugando dineros. Moreno Valle lo ejemplificó muy bien con una pregunta. No importa quién eres, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vas a poner para la elección? ¿No? Entonces, si tú sigues esa pregunta, ¿cuánto tienes? Va siguiendo el dinero. Piensa, por ejemplo, en alguien que quiere ser presidente municipal, o que ya ha sido presidente municipal. Piensa en Teciutlán, con Vázquez y Peredo. Son ejemplos así que seguimos muy bien en el libro de la trilogía sobre las elecciones en Puebla. Seguimos muy bien esos dos personajes porque son un muy claro ejemplo de lo que ocurre en el pueblo y en el municipio de junto, con nombres y apellidos, personas y grupos que se han disputado las presidencias municipales. Esos entran en contacto con los que quieren ser dirigentes de partido, y entran en contacto con los que quieren ser diputados, y entran en contacto con el que quiere ser gobernador, o con la estructura del gobernador. Entonces, si empiezas a ver esto, es una red muy compleja. Yo no afirmo que haya un gran controlador, aun cuando un gobernador como Moreno Valle en su momento sí llegó a controlar un gran espacio de esta red, de arriba para abajo, por la personalidad. Creo que hoy, con Barbosa, no es la misma situación. Tiene mucho menos control, aun cuando ha tenido ya más de un año en el poder, va a tener más de un año para llegar al 2021, cada vez con más hilos de poder en las manos. El control del Congreso, el control de los partidos que están ahí a la venta, el PT, el PRD. Lo vas a ver cuando empiecen los alineamientos, Rubí, ¿no? Entonces, si tú preguntas por el dinero está ¿en dónde? En las obras públicas, en los presupuestos municipales, en el presupuesto del Estado, en el control que te da el dinero ocupar una posición de poder, ¿no? Entonces, quien quiere ser un diputado, quiere ser un presidente municipal, tiene que buscar con quién financiarse si quiere acceder al poder, ¿no? Si ya estuvo en el poder, ya tiene dinero, ya tiene los compadres, ya tiene los conectes, y simplemente está viendo que no le arrebaten el poder, ¿no? Piensa en poderes locales, Rubí. Entonces, el dinero es siempre dinero público, es dinero que se juega en licitaciones de obra, es dinero que se juega en programas federales. Esas son las dinámicas que concurren a la hora de decir quién acaba siendo diputado, por qué partido y para qué cargo, ¿no? Para qué distrito. Y ahí vas entendiendo un poco toda una mecánica de operación en donde se involucran estructuras, ¿no? En fin, no me quiero alargar. Lo que digo es que la ruta del dinero hay que buscarla en el dinero público, fundamentalmente en gobiernos del Estado, gobiernos municipales, programas federales que controlan ambas partes, ¿no? O que pueden manejar los diputados. Y ahí tienes una red inagotable, Rubí.
Es lamentable el panorama así como se ve crudamente porque, bueno, el dinero ilegal está, como dices tú, son los grupos de poder que todos los años o cada vez que viene una elección los tenemos muy presentes, pues quienes nos dedicamos también a estar dentro de las células de elecciones y desafortunadamente vemos lo que dice Sergio, cómo fluye el dinero, cuál es la ruta, de dónde viene y a dónde va a parar. Yo te preguntaría si, desde tu punto de vista, hay contrapesos que se pueden hacer desde una sociedad que hoy está reaccionando a muchas cosas, está reaccionando a la corrupción, al cansancio de los políticos, a estos personajes muy identificados por mucho tiempo, no solamente en Puebla, sino en diferentes lugares del país. ¿Cómo podemos reaccionar para hacer contrapesos en procesos electorales venideros? Pues mira, yo creo que tenemos muy pocas fuerzas los ciudadanos. Es decir, los gobiernos del Estado, el gobernador en turno, ahorita es Barbosa, fue Gali, en su momento Moreno Valle, y vete para atrás, Marín, llegan a tener un control absoluto de los procesos políticos y de la organización de dinámicas en torno, por ejemplo, a los procesos electorales. ¿Por qué el control del Instituto Estatal Electoral? ¿Por qué el control no solo de los consejeros del instituto, sino de los que están al frente de los distritos y de los municipios? Toda una red, si empiezas a ver, son muchísimas personas, ¿no? ¿Quién los pone? ¿De dónde vienen? ¿Quién los nombra? ¿Y cómo los nombra? Entonces, todo eso acaba siendo controlado por un gobernador. Y si el gobernador tiene el control del Congreso, pues tiene mucha posibilidad de... Piensa ahorita en lo que está ocurriendo con el CPC, el Consejo de Participación Ciudadana de el Instituto, ¿cómo es? Anticorrupción. Sí. Bueno, los consejeros, pues, son absolutamente, pues, controlados, no es la palabra, pero tienen un comité ejecutivo, un comité técnico, una secretaría ejecutiva que controla todo. Participan ahí un representante del Instituto de Fiscalización del Congreso, ¿cómo se llama la Auditoría Superior del Congreso? Y luego la Secretaría de la Función Pública, la Judicatura, y ahí empiezas a ver, todos dependen del gobernador, están ahí porque los puso el gobernador. ¿A quién le van a hacer caso? Entonces los ciudadanos tenemos pocas fuerzas. Voltéate a los partidos políticos. Los partidos políticos son empresas para la disputa de puestos de poder, ¿no? El PAN, el PRI, el PRD, el Morena. Entonces, ¿quién manda ahí? ¿Cómo mandan? No hay procesos democráticos en los partidos no buscan, no están hechos para ser democráticos, son estructuras controladas. Entonces, los organismos del Estado, los organismos del gobierno y de los partidos, los organismos que en teoría son ciudadanos, como los que te acabo de nombrar alrededor del CPC, del Consejo de Participación Ciudadana, son organismos que controla el gobierno, absolutamente, ¿no? Con un disfraz, claro. Con un disfraz, pero a la hora de los trancazos, tú ves ahorita cómo están golpeando a los consejeros, los acusan Barbosa de que son de Moreno Valle, bueno, pues porque no son suyos, ¿no? Y si los quitan y ponen a él, van a poner a los suyos para que ese organismo no dé problemas. Entonces, la pregunta que haces sobre la capacidad que tenemos los ciudadanos para enfrentar esto a mí me lleva a una perspectiva muy pesimista. No veo cómo los ciudadanos podemos defendernos aquí en Puebla. Y si lo ves a nivel nacional, hay dinámicas muy similares desde el gobierno federal, ¿no? Desde el proyecto de Estado que lleva ahorita Morena, ¿no? Es decir, el control de los organismos ciudadanos. A eso iba, Sergio, preguntar el entorno que se vive hoy con Morena, porque de pronto pensamos que es un partido que va a operar de manera diferente en un proceso electoral que es clave para ellos, sobre todo después de tener este periodo ya al frente de la gobernanza en el país y en distintos estados.
vemos a un partido desgastado, pero la pregunta nuevamente surge, ¿veremos operar a un dinosaurio que está surgiendo con las viejas prácticas de muchos que se han infiltrado en este partido y que, bueno, sabemos ya que traen las viejas mañas? ¿Es lo que vamos a ver en el 2021? Pero fíjate que ahorita, yo creo que ahorita hay un proceso de descontrol, que murió este señor Blancarte. Pepe Alarcón ya es un hombre mayor. Euquid en la cárcel, ¿no? Euquid está en la cárcel. Manzanilla se acabó peleando con Barbosa. Entonces, quienes han operado las estructuras, ¿quién lo va a hacer? David Méndez tiene la capacidad de controlar desde la Secretaría de Gobernación esa estructura de gobierno con el que se han manipulado las elecciones desde los años 80. Yo no lo dudo, francamente, que tenga las capacidades, pero lo va a intentar, ciertamente, y estar en ese puesto le da muchas posibilidades. Tú piensas ahorita, uno no lo entiende hasta que lo ve en detalle, pero si tú analizas puesto por puesto de los nombramientos en un gobierno estatal en México, ¿no? Obedecen a estas preguntas. ¿Cuánto pusiste para la campaña? ¿A qué grupo perteneces? ¿Con quién te apoyas? ¿Quién me apoyó a mí, gobernador? ¿No? No son ideales, no son dinámicas que tengan que ver con la búsqueda de un mejor país. Son personas que pertenecen a grupos, que forman dinámicas de poder y que se vinculan en un proceso electoral. Barbosa es un muy buen ejemplo. ¿Cómo fue que el PT pudo trasladar votaciones, desaparecer en un municipio y aparecer en el otro, quedar en cero en un distrito y tener todos los votos en otro, del 18 al 19? Porque son estructuras de poder local que dicen, bueno, ¿con quién vamos a estar ahorita? Vamos a estar con este, vamos a estar con el otro. ¿Por qué pudo Moreno Valle ganar la elección de Marta Erika y perder masivamente la elección presidencial? A eso iba, Porque Sergio. Rubí, fue aquí y aquí y aquí y aquí, a ver, gana mi señora, no importa cómo quede la federal, pero gana mi señora, Y entonces ahí tiene toda una estructura operativa diciendo, voto libre allá, pero aquí votan por fulanito de tal, o votan por este partido acá. Si tú analizas la votación, que es lo que hicimos en esta investigación, Rubí, de las elecciones, dinero ilegal y las elecciones en Puebla en 3 tomos, hecho el comercial, ¿no? Analizamos con detalle, distrito por distrito, sección por sección, a dónde fueron a dar los votos. Y lo hicimos particularmente con el PT y con el Partido Verde. Y ahí tú puedes ver operando atrás de ellos, igual a Jorge Estefan Chidiac, igual a Gali, operando para que ganara Barbosa o para que no tuviera votos el otro partido, en donde podría haberlos tenido si hubiera funcionado la estructura del 2018 hacia el PAN, ¿no? A eso voy, y me gustaría regresarme un poco al tema del 2018, Sergio, porque me parece que es un precedente negro, obscurísimo, en la historia electoral de Puebla, y a ti te tocó muy de cerca vivir ese día la jornada electoral, documentar con videos, con fotografías, lo que estaba ocurriendo desde tu distrito, tu sección, tu casilla, así como muchos otros poblanos estaban subiendo en redes sociales en ese momento los atracos, los incendios, el acarreo masivo. Me parece que este precedente no lo podemos olvidar en Puebla. Ha quedado como una huella muy oscura de lo que se vivió en aquella elección, cuando se impuso a una mujer con todo un grupo hegemónico al frente, obviamente, de Rafael Moreno Valle, y ha quedado ahí como un lunar negro que siempre nos recuerde lo que se hizo en Puebla con un fraude totalmente descarado. Bueno, el punto de arranque de esta investigación en la que participé fue justamente ese. Mi voto desapareció del mapa por la vía de unos gandules que agarraron a balazos mi sección aquí en San José Mayorazgo, por donde vivo. Eso a mí me llevó a decir, a ver, ¿cómo puede ser que una vez más estemos como en 1940 o en 1983, donde gentes con armas echan abajo una elección? En 1940 lo hicieron gentes pagadas por
el candidato del PRI, en ese entonces el PNR, ¿no? Sí, no era el PRM, era el Partido de la Revolución Mexicana, todavía no era el PRI. Pero en 1983 lo hizo aquí Jiménez Morales y lo hizo con el ejército y con los policías locales, ¿no? ¿Cómo fue que se repitió aquí una acción orquestada con un señor que le dicen el Grillo, que ahorita está en el bote, ¿no? ¿Por qué lo metieron al bote? ¿Por qué no lo metió Gali, ¿no? Ahí te das una idea de las mafias que operan. Híjole, tanto que se puede decir aquí, pero ese es el punto de arranque de una investigación. ¿Por qué los ciudadanos, a la hora de querer defender nuestro voto, no contamos? Porque eso fue lo que ocurrió con mi voto personal. A mí, el Tribunal Federal Electoral me dijo que no tenía yo interés jurídico para defender mi voto. Okay. Porque no, en la ley no se establece que alguien que no es el candidato o el partido puede impugnar una elección. Sergio, Nosotros presentamos más pruebas que la propia Morena. claro, es No, lamentable y quedar en la documentación. indefensión, claro. Yo te Bueno, te tienes preguntaría, entonces que las instituciones del Estado no están para defender el voto. Eso es un hecho. No estuvo el Tribunal Federal Electoral, no estuvo la FEPADE, los partidos políticos, el Morena no hizo una buena defensa de la votación. Eso yo también lo puedo comprobar con hechos concretos, lo que impugnaron contra lo que impugnamos nosotros. Y a pesar de eso, el, el, uno de los jueces su propuesta era la anulación de la elección, perdió 4-3. uh-huh. Entonces, bueno, Rubí, la realidad es que el 2018 sí marca un precedente porque tienes ahí un Estado dispuesto a todo. Ahora bien, Sergio, ¿Cuándo un gobernante está dispuesto a todo? claro, Cuando tiene que perder tanto. mencionabas que, bueno, se operó en el caso de la elección después de lo que ocurrió en el 2018, cuando ya se vuelve a repetir la elección en Puebla. Obviamente hubo una operación ahora de parte de quien es gobernador hoy, Miguel Barbosa. Se operó Todos en operan, diferentes Rubí. O condiciones sea, y también en otras todos, dimensiones. ¿Y a qué me perdón, refiero? no, Que pues, déjame darte un punto. Todos operan. claro, Los todos partidos operan, políticos pero, no funcionan de otra manera, operan. claro, Claro, unos operan con más dinero, otros operan con más poder, ¿no? A lo que Y por lo a lo tanto que me tienen más. refiero, Sergio, es a que en esa elección estaban totalmente arropados todavía por la marca de López Obrador, del presidente Andrés Manuel López Obrador. El escenario del 2021 es totalmente diferente y has mencionado algo que es un punto en el que tenemos que poner mucha atención. Ya no están todos los operadores que estaban antes. ¿Qué escenario se vislumbra para los partidos que hoy están gobernando? Para los partidos que hoy están gobernando, es Morena que está gobernando. Sí, Morena. Para Morena. Mira, aquí Morena es un galimatías. Es decir, es una estructura que llegó ahí producto del azar. No se esperaban ellos que ganara la presidencia municipal como la ganó esta señora Rivera. No tenían idea, pues por eso le tocaba a una mujer y no pudieron impedir lo del que tocaba a una mujer ahí y no a un hombre, y ahí quedó esa candidata y pues resulta que es la presidenta municipal, que no era, a la vista está que no ha sido del grupo del gusto de Barbosa, ¿no? Entonces es un galimatías Morena, por donde le veas, pero es un partido que hay que verlo al revés. Es un aparato de poder que controla un partido a través del control del Congreso, a través de, traen un pleitazo en Morena Nacional y Morena Local, ¿no? Pero si tú te fijas, la operación de un partido depende absolutamente de la capacidad que tenga, como si es gobierno o no es gobierno. Pues Morena es gobierno ahorita, entonces, ¿cómo van a decidir las candidaturas? ¿Las va a decidir el partido o las va a decidir el gobernador? Yo te lo pregunto. Ahí Entonces, viene, yo creo que un proceso de confrontación interna que los va a desgastar y mucho. bueno, yo supongo que sí. Y vas a ver un montón de gente que pagó favores porque financió
el proceso del 2019 y que ahorita tiene un cargo público aquí, pero quiere ser diputado, a saber, o diputada. ¿Cuántas personas van a querer ser diputadas dentro de unos meses? Entonces, de nuevo, ¿qué va a prevalecer? Los valores de un partido, la ideología, el proyecto de Estado que tiene un partido político, un proyecto de nación, o el dinero que ponga alguien. Yo creo que va a valer lo segundo. Quien más ponga lana es quien va a tener más chances de ser seleccionado por la estructura que controle la decisión de las candidaturas en Morena. Y que Y tenga si la dinero fuera, para la operación. bueno, es que si no, ¿cómo le van a hacer? No, si no hay dinero en la operación, lo van a dejar al voto libre del ciudadano. Yo ahí es donde creo que eso no ocurre, Rubí. La mecánica es una, tú te subes a ese barco y ese barco lleva una inercia. Tú eres una mujer que ha analizado muchísimo los procesos electorales. Si eres candidato a diputado, tienes que jugar unas reglas de juego, si no, no vales, no entras, no vas a poder competir, ¿no? Si no tienes operadores ahí en tierra que estén peleando tu voto, que vayan y tú, toma en cuenta que hay una enorme cantidad de votos que pueden ir o no ir a la elección. Votos que no están manipulados, que no van a ser comprados. La mayor parte de ese voto así es. La gente, la mayor parte de los votantes o no va a votar o vota por quien quiere votar. Y hay una parte que sí, que vota porque forma parte de una estructura, porque es de un partido, porque está convencido por ese partido o porque le compran el voto, ¿no? Indudablemente Ese que porcentaje de votos, cuando la elección es masiva, cuando es altísima como en el 2018, no vale el voto comprado, no pesa, no pesa, por ejemplo, para la elección de López Obrador, la arrasó, pero sí pesó para Moreno Valle, pero a un costo enorme, Rubí, un dineral, se gastan millones y millones de pesos. Entonces, ahorita, ¿de dónde va a salir el dinero? Va a salir de las adjudicaciones que se están dando ahorita, en moches. Eso es una de las herramientas que han utilizado los gobernantes. Lo está haciendo, lo va a hacer Miguel Barbosa, el Morena lo va a hacer, ¿no? Sergio, pues Lo va a hacer, piensa ya, baja al nivel de se van a jugar las candidaturas municipales, Rubí. claro. Pues ahí sí juegan los partidos políticos, a ver, ¿quién pone dinero para ser candidato de San Martín Texmelucan o de Camocuautla? ¿No? Tal Y cual. ahí, ¿no? ¿Quién controla la estructura de los partidos? Y esa estructura de los partidos tiene la capacidad para controlar una estructura de operación electoral, como la que armó Moreno Valle o la que ha tenido siempre armada el PRI. Esa estructura del PRI funciona o no funciona, dependiendo. Con Jorge Estefan Chidiac funcionó para Barbosa en el 2019. Puedes verlo en distritos muy clavados en toda la región De del la sur del estado, Mixteca. de la Mixteca. Toda una operación de gentes profesionales que van casa por casa, sección por sección, diciendo, a ver, compadritos y comadritas, y tienen bien medido cuántos votos tienen que tener ahí y cuántas gentes tienen que ir. Es un asunto de profesionales, lo dicen, no lo pierdas de vista. No es un caos, son gentes profesionales que organizan con sistemas de cómputo armados desde hace mucho tiempo, con bases de datos. Eso ocurre, esa es la realidad. Yo soy absolutamente un ciudadano ganado por el pesimismo. Sé que las elecciones no cuentan el voto de los ciudadanos a menos que salgamos a votar masivamente. Entonces que gane el proyecto de Estado el que más convenza. Pero si la gente no vota, entonces funcionan las estructuras y las estructuras les vale gorro el proyecto de nación. Funcionan para grupos de poder con sus intereses. Para Vázquez en Teciutlán o para Peredo en Teciutlán. ¿Quién pone más dinero ahí o con quién se alían ahorita, si con el gobernador o con los enemigos del gobernador? Eso lo vas a ver en Teciutlán, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sergio, pues el Galimatías, como lo mencionaste tú, que podemos ver se avecina bueno, que ya estamos viviendo y que se avecina electoralmente para el 2021, no es alentador para los ciudadanos, porque seguimos viviendo los escenarios que siempre hemos tenido desafortunadamente. Yo te invito a que no sea la última conversación
que le sigamos la pista a lo que va a ir ocurriendo en Puebla y a nivel nacional con lo político electoral, porque me parece que es importante hablarlo, es importante difundirlo y sobre todo analizarlo. Así que yo te quiero agradecer mucho, Sergio, que hayas tenido esta participación aquí en Los Alquimistas del Poder. Déjame más cerrar con algo. Yo sí les invito a leer. Si ustedes me escuchan así de convencido con esta perspectiva pesimista, es porque hicimos estos libros. Yo tengo viendo procesos electorales en Puebla desde 1983, pero nunca me había metido tan a fondo a investigar cómo ocurre, cuál es el modus operandi. Lo hicimos ahora. Está por escrito, la gente puede leerlo de viva voz de quienes hacen estas trampas, de quienes organizan esas estructuras, de quienes las operan desde los partidos o desde los gobiernos. Eso es lo que hicimos. Por eso me parece que es valiosa nuestra investigación. Yo los invito a leer. Pueden encontrar el libro en el portal de Puebla contra la Corrupción.org o en las redes sociales de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad. Y son descarga gratuita, ¿verdad, Sergio? Sí, es descarga gratuita. Son 3 libros. El primero sobre el 2018, el segundo es un conjunto de ensayos que analiza todo el proceso 18-19, y el tercero es un conjunto de testimonios, es una propuesta coral con operadores políticos de cómo funciona esa estructura, estas estructuras. Pues, por cierto, en el tomo 2 hay una idea muy clara de cómo funcionan los medios de comunicación, el dineral que se ha gastado en ellos. Que ese es un muy buen tema. Bueno, pues es un tema que lo pueden estudiar muy bien con una muy buena investigación de Jorge Machuca sobre el gasto de los gobiernos de Moreno Valle, Gali y Barbosa para la elección del 18 y 19. Y sigan en la pista a Cambio, sigan en la pista a, pues a qué otro te gusta, Réplica, a todos. No, Réplica todavía no estaba, pero el que estaba, al que le dieron ese periódico de Réplica, ahí búsquenlo cuando estaban, creo que estaban 24 horas, busquen esos pasquines, con el debido respeto, y van a ver los millones de pesos que se gastan en ellos los gobiernos. Vale la pena estudiarlo para dar una idea del papel que juegan los medios de comunicación en los procesos electorales, para Televisa y para Tele Azteca principalmente. Sergio, pues muy contenta de este reencuentro, aunque sea por podcast. Yo creo que ya iremos construyendo más cosas, más análisis y sobre todo más intercambio de ideas, que eso es lo que nos hace falta en este momento. Bueno, Rubí, yo te agradezco la invitación muchísimo. Gracias, Sergio. Nos escuchamos. Hasta luego. Chao. Tenemos en puerta el 2021, un proceso electoral donde una vez más se verán batallas de operación política, imposición de hegemonías y negociaciones al mejor postor. Del voto de ese que ustedes y yo ejercemos, dependerá de nosotros darle no solo validez, sino defensa y legalidad. Yo los invito a encontrarnos en el próximo episodio de Los Alquimistas del Poder y que nos sigan a través de YouTube y Spotify. Nos escuchamos en la próxima entrega para que entre todos sigamos construyendo opinión.